Buenas, bienvenidos a esta lección sobre éxitos y fracasos. En esta lección te vamos a contar aquello que nos ha ayudado a emprender, aquello que nos ha funcionado y aquello que no en los diferentes proyectos que hemos montado. Este curso es para que crees tu agencia de marketing digital, pero fíjate, nosotros al final creamos nuestra agencia de marketing digital y a raíz de ahí han salido muchísimos proyectos. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, por Marketing Surfers, que fue aquel proyecto que nos huyó allá por el año 2009, ¿no, Juan? Sí, 2009, ya hace unos cuantos. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos a través de LinkedIn, me acuerdo, la red social LinkedIn fue donde nos unió y nos llevó a un bar, ¿no? En la zona de Madrid, la zona de Moncloa concretamente. Juan trabajaba, bueno, ya era emprendedor, lleva mucho tiempo emprendiendo y yo pues estaba empezando a emprender. Me habían despedido del último hotel en el que trabajaba y entonces empecé a trabajar como autónomo para un consultor que estaba empezando a montarse su empresa. Yo no estaba muy contento, entonces, bueno, pues coincidió que estaba pidiendo un presupuesto para el desarrollo de una web. Y Juan tenía un proyecto que se llamaba Grupo Ellas y bueno, desde ahí vendía webs. Entonces nos reunimos para ver esa propuesta y bueno, yo le pregunté a Juan, oye, y desde Grupo Ellas es un nombre, es algo que, bueno, que tampoco es, creo que sea un nombre pues para vender webs y tal. Y Juan pues me lo comentó, me dijo, sí, bueno, tienes razón, tenía pensado hacer un poco de rebranding y decidimos asociarnos. Entonces, bueno, lo bueno es que las redes sociales desde el primer momento para nosotros funcionaron. ¿Pero recuerdas el primer nombre antes de Marketing Surfers? Hotel Marketing Revolution. Un nombre feísimo, un nombre que nos hubiese encasillado en un nicho. No estoy para nada en contra de las empresas de nicho, pero sí que nosotros, pues al final, a lo largo de estos años, hemos gestionado más de 140 proyectos de más de 40 sectores diferentes, si no nos hubiésemos encasillado en un nicho. Juan, no voy a hablar yo todo el rato, te voy a hacer alguna preguntilla, vamos a hacer un poco el curso interactivo cuéntanos un poco, Marketing Surfers, ¿cuándo empezó a ser rentable? ¿Cuánto nos costó montar Marketing Surfers? Juan, os avanzo que uno de los módulos va a ser sobre los costes, el control de gestión, lo dará Juan, pero bueno, Juan, avánzanos un poquito. Bueno, muchas veces parece que vas a montar un proyecto, en este caso una agencia, y necesitas mucho más dinero. En nuestro caso, yo creo que no llegó a 300 euros lo que tuvimos que invertir para constituir lo que en su momento, que luego hablaremos más adelante en otro módulo, lo que es una comunidad de bienes antes que una sociedad, porque es una manera más barata de empezar, ¿no? Y al final lo que tienes que minimizar es los gastos iniciales y conseguir rentabilidad. Y realmente podemos decir que en el mes 1 llegamos al punto de equilibrio, el llamado break-even, y lo poco que habíamos invertido lo habíamos recuperado. Conseguimos un primer cliente, que la verdad la ilusión fue enorme, ¿no? Donde al primer mes ya tienes tu primer cliente y ves que ya empiezas a dar beneficios, evidentemente no todavía para generar un sueldo, pero sí empezar a dar beneficios. Y a partir de ahí empezamos a coger más clientes y la empresa fue desarrollándose, por lo que muchas veces podemos ver que hay distintas maneras de crear empresas y no necesitas tanto a la parte de capital, la parte económica, como sí dedicación en tiempo, aunque se pueda traducir a de dinero, pero sí dedicación en tiempo, esfuerzo, y a día de hoy, bueno, pues Marketing Surfers ha ido creciendo, ha ido cambiando en modelos de negocio, ahora mismo es una sociedad y ya como veremos cómo ha sido este avance, pero yo creo que fue un comienzo sencillo para donde hemos llegado. Nosotros tuvimos mucha suerte. Eso que dicen de estar en el momento correcto, en el sitio correcto, nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Porque allá por el año 2008-2009 no había agencias de marketing digital y nosotros fuimos una de las primeras. Esto debe echarte para atrás para montar tu agencia de marketing digital. Desde mi punto de vista, no. Hay hueco para más. De hecho, en una de las lecciones de este curso hablamos de pues, algunos emprendedores que han empezado a emprender hace relativamente poco y han buscado nichos, han trabajado su marca personal, han trabajado sus proyectos con unos valores diferenciales tales que podemos decir que si lo haces bien y te lo trabajas,
puedes tener un hueco en este sector. Además, están surgiendo muchísimas disciplinas nuevas. Hoy, por ejemplo, leía una noticia sobre el boom de los vídeos interactivos. El vídeo es algo muy importante en temas de marketing digital. Si empezases ahora y te empezases a especializar en vídeo y en vídeo interactivo, tendrías un hueco al que agencias como la nuestra, que estamos tocando muchísimos palos, pues nos costaría llegar porque, bueno, pues estamos tocando absolutamente todos los palos y no podemos al final estar al día en absolutamente todo con la rapidez con la que lo puedes estar tú. De todas maneras, esto es algo que yo creo que lo digital acaba solo de empezar, es decir, va a haber un boom mucho más grande. Esto es una opinión personal, pero yo creo que a día de hoy solo entre el 5 y el 10% de las empresas están invirtiendo o están mentalmente preparadas para invertir realmente en digital. Y cuando hablamos realmente en digital, hablamos de meterlo como una parte del negocio. Entonces creo que es algo que poco a poco se van concienciando y va a haber necesidad de más agencias para poder atender todo el mercado. Totalmente de acuerdo. Nosotros cuando empezábamos no existía ni Facebook Ads, no existía Twitter Ads, por supuesto, existía AdWords de una manera muy arcaica. Y ahora todo eso ha crecido y cada día recibimos novedades, nuevos formatos publicitarios, con lo cual lo que fue un éxito en su día para nosotros puede ser un éxito para ti. Pasamos a lo que fue una extensión de Marketing Surfers. Juan y yo queríamos internacionalizar nuestro negocio. Podíamos haberlo hecho solos, podíamos haber ido a otros países bajo la marca Marketing Surfers, pero nos surgió una oportunidad. Cuéntanos, háblanos de esos socios, de ese proyecto, Juan. Realmente, bueno, nosotros siempre hemos valorado en que la competencia no es nuestra competencia, sino que son aliados, y en este caso nos unimos con Irra García y Óscar Valdelvira, que tienen otra agencia de marketing en España, y dijimos, vale, vamos a ir al mercado latinoamericano, porque en lugar de ir solos, como Marketing Surfers, unimos fuerzas con ellos, también debo decir que son amigos personales de ambos hace años. Entonces, bueno, pues unimos fuerzas y creamos Engage Worldwide y empezamos a abordar el mercado latinoamericano, comenzando por Colombia, por lo cual fuimos allí, montamos allí una empresa, nos fuimos a vivir a la ciudad de Bogotá concretamente, y fue un proyecto súper interesante pero súper complicado, porque al final nos encontramos como emprendedores en un país que no era el nuestro, con unas dificultades realmente serias que tuvimos a lo largo del camino, muchísimas piedras, pero al final conseguimos superarlas. Sí es cierto que el proyecto ha sido perfectamente rentable, ahora mismo estamos haciendo un cambio de rumbo, dado el contexto, en este caso, del mercado colombiano, un contexto económico que ha hecho que, bueno, pues que no perdamos rentabilidad directamente y estamos migrando hacia nuevos países y nuevos modelos de negocio. Pero muchas veces cuando pensamos en crear una empresa, a veces pensamos en crear una empresa para que dure toda la vida, y yo creo que eso no tiene que ser así. Creo que hay proyectos que pueden durar muchos años, pero hay proyectos, como iremos viendo a continuación, que pueden durar 1 o 2 años y son rentables en ese tiempo, y lo que hay que saber es reconvertirse e ir cambiando. Nosotros, de todas formas, vuelvo a decir que tuvimos mucha suerte, aunque Juan, una de las frases que le gusta decir es que la suerte no existe. Y aquí vamos a ver un ejemplo de por qué la suerte no existe. Entrar en un país extranjero, vivienda, sociedad, gestoría, todo, oficinas y demás, te puede costar aproximadamente, pues a partir de, y estoy hablando pues por lo bajo, unos 100.000 euros. A nosotros nos costó prácticamente cero. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando mucho nuestra marca personal y hemos establecido relaciones muy fuertes con partners muy fuertes. Irra García en concreto tenía un partner en Colombia que conocía pues a través de sus actividades deportivas y sus trabajos de motivación y demás. Y este señor nos facilitó muchísimas cosas en ese país. Con lo cual, lo que pudo ser una entrada prohibitiva, hablamos de partiendo de esos 100.000 euros, nos costó prácticamente los billetes de avión, alguna conferencia que dimos, y a partir de ahí, como ya captamos un cliente y un cliente muy bueno, uno de los clientes más importantes de ese país, ya pudimos vivir y pudimos nutrirnos y hacer crecer el negocio de eso. Luego, bueno, por circunstancias burocráticas, Juan nos hablará de ello en otros cursos, en otras lecciones, hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que decidir si seguíamos en ese país, si la sociedad pues la cambiábamos a otro país. Bueno, diferentes decisiones que no os podemos avanzar mucho porque están todavía se están todavía fraguando, pero
os hacéis un poco una idea de lo que es emprender en otro negocio. Hemos hablado de Marketing Surfers, un éxito, y eso lo podemos decir porque vivimos prácticamente de ello, aunque Juan tiene sus proyectos y yo tengo mis proyectos, es, digamos, nuestro core business. Engage ha sido un éxito, ¿por qué? Porque nos ha ayudado a aprender y porque nos ha ayudado a generar ingresos. Emprende Finance. Juan, háblanos de Emprende Finance. Ese fue un proyecto súper interesante, ¿no? Uno de los principales problemas de muchos emprendedores es la parte de financiación, ¿no? Y muchas veces no saben o no tenemos claro dónde cogerlo. Este fue un proyecto que, dado cierto conocimiento que adquirimos en el pasado, queríamos apoyar a ciertos emprendedores y creamos Emprende Finance, una empresa que ayudaba a emprendedores por distintas vías a conseguir financiación, no solo la parte de Business Angel, como se conoce, o inversores directos, ¿no? Y es un proyecto que funcionó muy bien durante 2 años, donde ayudamos a numerosos emprendedores a conseguir capital privado y público, incluso por encima de 200.000 euros, pero dado el cambio de ciertas normativas, también en este caso solo nos centramos en el mercado español, dado el cambio de ciertas normativas, el negocio no era tan viable para ayudar a los emprendedores, ya no teníamos tanta fuerza, por lo tanto decidimos dejarlo parado, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de un negocio, otro negocio que ha funcionado bien durante 2 años, ha sido perfectamente rentable, pero por coyunturas del mercado, por contextos, hay que saber parar a tiempo a veces. Aquí, bueno, ya aprendemos 2 lecciones. Una es la burocracia. Ya hemos hablado de 2 proyectos donde la burocracia y bueno, las instituciones pues nos han frenado. El otro punto que podemos aprender es sobre el branding de estos proyectos. Realmente, Juan ha dicho, este proyecto lo tenemos parado, pero no ha dicho que lo tengamos cerrado. La web sigue existiendo, el dominio sigue existiendo, el formulario de contacto sigue abriendo, las redes sociales menos, ¿vale? Pero bueno, siguen ahí trabajando. Esto quiere decir que si uno de tus proyectos se para, fracasa, ¿debes cerrarlo? Bueno, déjalo abierto, te dará marca, te ayudará pues a aparecer más. Y luego además, quién sabe cuándo alguien va a sentir esa necesidad, te puede contactar y ese negocio pues puedes al final derivarle a otros. Pongo un ejemplo, entra alguien buscando financiación y nosotros somos agencia de marketing. Financiación todavía podemos ayudarle a conseguir, pero no en las condiciones de antaño. Pero también le podemos complementar pues con esos servicios de marketing que nosotros podemos ofrecer. Ya con estos 3 proyectos ves un poco la progresión. De una agencia de marketing hemos pasado a internacionalizarnos con otra agencia de marketing y hemos pasado a crear algo, una ayuda relacionada a una necesidad que conseguimos encontrar relacionada con el sector emprendedor, que es un sector pues, que tiene muchas necesidades de marketing, sobre todo en sus primeros pasos. Pasamos a una tercera agencia de marketing. Pensaréis, os volvéis locos, ¿por qué montáis tanta agencia de marketing? Decidimos probar con un nicho. Encontramos a 2 emprendedores que seguían un poco nuestras enseñanzas, sobre todo las que Juan transmite a través de su blog, y habían aplicado día a día, a rajatabla, todo lo que Juan iba explicando y habían conseguido que su negocio, un restaurante, su primer restaurante, funcionase solo a través de redes sociales y a través del boca a oreja. Entonces nos lo contaron, nos lo agradecieron muchísimo y dijimos, oye, pues no, si este modelo ha funcionado, vamos a trabajarlo y vamos a hacer un negocio de nicho. Así surgió Social Clubbers, una agencia de marketing digital solo para discotecas y negocios de ocio. Esto fue un éxito porque estuvimos un año con 2 clientes, pero al final la captación de clientes era complicada. El sector de las discotecas pues, se mueve sobre todo con relaciones públicas y era algo que bueno, costaba atenderlo. Entonces nosotros no tenemos comerciales, en Marketing Surfers se mueve un poquito por el boca a oreja, por el posicionamiento que tenemos. Y entonces pues decidimos pararlo y de nuevo pararlo, no decidimos cerrarlo. ¿Por qué? Porque el branding sigue ahí. Esa agencia sigue ahí, si alguna discoteca tiene la necesidad de que le hagamos su estrategia de marketing digital, tenemos casos de éxito que pueden probar su éxito y decidimos reconvertirlo. ¿Reconvertirlo hacia qué, Juan? Lo reconvertimos hacia una aplicación basada en fidelización llamada Trophy, donde
veíamos que en esta primera fase que Jaime comentaba estaba más copado por el sector de las relaciones públicas, por lo tanto no acababa de haber tracción, pero sí a la hora de cuando la gente estaba dentro de los distintos locales de ocio, sí poder mejorar la fidelización, que la gente repitiese. Y esta aplicación se basaba en un concepto basado en la gamificación, donde la gente podía ir consiguiendo puntos por consumir o por estar en determinados locales y a partir de ahí conseguir distintos premios. Es una aplicación que a día de hoy sigue activa, se está trabajando en ella, tenemos varios clientes, de momento se está intentando establecer o encontrar los primeros indicadores que muestren escalabilidad, pero hasta ahora, bueno, pues estamos contentos con los resultados. Es otro ejemplo de fracaso, éxito. Social Clubbers no fue un fracaso, nos ayudó a generar ingresos. Trophy es una aplicación que está ahí, es un éxito. ¿Por qué? Porque aunque imaginaros que algún día no ve la luz o no llega a ser la aplicación que nosotros queríamos, hemos tenido la experiencia de montar una aplicación, hemos tenido la experiencia de presentarnos a concursos para conseguir financiación, hemos tenido la experiencia de ganar concursos, ganamos un concurso en ICADE, con lo cual a partir de ahí la aplicación no nos ha costado dinero y la experiencia y los ingresos que nos ha generado con los negocios que tenemos ahora compensan sobradamente todos los esfuerzos que hemos llevado a cabo para gestionar este proyecto. Una cosa importante que lo dice Jaime, muchas veces el éxito se asocia a generar dinero y el éxito, por lo menos para nosotros, no es solo dinero. Evidentemente el dinero se necesita para sobrevivir, pero hay muchas maneras de generar éxito, incluso tener proyectos que directamente no son generadores de ingresos, pero que sí te apoyan a generar ingresos en otros proyectos. Por lo tanto, intenta mirarlo siempre como una red, que es lo que es World Marketing Surfers, es una red de distintos proyectos. Juan, háblanos de Inviérteme. ¡Wow! Un tortazo subliminal en este caso. Esto es una red. Yo nunca he creído en el modelo de las redes sociales como modelo de negocio. De hecho, podéis ver que muy pocas redes sociales son rentables. Facebook, LinkedIn y muy poco más. Realmente, como negocio es muy complicado generar ingresos y hacerlo rentable. Pero bueno, fue un proyecto en el que nos embaucamos en una red social para emprendedores e inversores, donde, bueno, pues por un lado los inversores podían encontrar emprendedores y viceversa. Este se puede considerar un fracaso porque el proyecto a los 2 años tuvo que paralizarse. Uno de los principales motivos en los que vimos que llevaron al fracaso fue, por un lado, la falta de comunicación interna entre el equipo. Es uno de los grandes problemas que tienen las empresas, sobre todo cuando crecen. En este caso había 12 personas, había unas faltas de comunicación interna muy graves que hacían que los procesos fuesen más lentos, las tomas de decisiones y se cometiesen fallos que llevasen a que no todo funcionase bien. Y también por propias disputas entre socios, ¿no? Hay un dato que dice que más del 90% de las pymes mueren por disputas entre socios, no porque el negocio no sea viable. Y en este caso fue por un tema también de intereses personales, donde la gente luchaba por lo suyo en lugar de ver el bien común, ¿no? Y aquí a mí sí me gusta decir algo y que creo que hemos visto en muchos emprendedores a lo largo de estos años, y es una excesiva ambición para conseguir algo. Y esto les lleva a que el proyecto fracase. Realmente, yo siempre digo lo mismo, el 100% de cero es cero, por lo que más vale tener el 10% de algo que realmente funciona que el 100% de una idea que no vale nada. Hablando de socios, fijaros, al final tenemos muchos proyectos con diferentes socios, con algunos nos ha ido mejor, con otros nos ha ido peor. Y con otros hemos acabado el juicio. Muy importante saber con quién te asocias. Juan y yo tenemos una cosa muy buena, nos dejamos hacer, nos complementamos muy bien, no nos atosigamos. Juan, bueno, luego os contaremos un poquito más en otros vídeos, pero Juan decidió irse, pasar parte del tiempo, porque Juan, yo siempre lo digo, Juan no vive en un país, Juan vive en un avión. Pero decidió que parte del tiempo pasarlo en Canadá, en un país de habla inglesa, para mejorar su inglés y para posicionarse en el mercado anglosajón, porque bueno, ya tiene un buen posicionamiento en países de habla hispana y decidió irse para allá pues para probar suerte. Cualquier socio hubiese dicho, me dejas aquí tirado. No, nosotros decidimos hacerlo así, decidimos aceptarlo, decidimos creer el uno en el otro y el resultado ha sido incluso muchísimo mejor del que hubiésemos tenido si Juan se hubiese quedado aquí. Nos ha dado expansión internacional, nos ha abierto puertas con agencias de otros países, es decir, los resultados son buenísimos. Aquí
Juan y yo, por ejemplo, también nos dejamos hacer otros proyectos. Es decir, el hecho de que seamos socios, y esto es una lección que debes aprender, el hecho de que te asocies con alguien no implica que estés casado con esa persona. Yo estaba posicionado, antes de conocer a Juan, para un nicho que era el sector hotelero. Yo vengo de ahí y empecé a escribir un blog antes incluso de lanzarme a trabajar por cuenta propia. Y bueno, a partir de ahí me empezaron a contratar para formaciones, para conferencias relacionadas con el sector hotelero y con ese nicho que era el revenue management, es decir, un nicho muy nicho dentro del sector hotelero. Era algo sobre lo que nadie hablaba en ese momento, sobre lo que no había expertos en ese sentido, y yo me especialicé pues porque había estudiado un máster en una universidad de allí. Entonces, a raíz de eso, me empezaron a solicitar formaciones y yo empecé a generar contenido. Y ese contenido al final lo transformé en un libro. Y ese libro al final lo transformé en el manual base de una escuela de formación. Y al final escribí otro libro. Y ahora tengo otros proyectos en mente relacionados con eso. Entonces, fijaros, de un blog, todo lo que ha evolucionado a convertirme pues, en una de las escuelas de referencia y a ser la única persona que ha escrito 2 libros relacionados con esta materia en el mundo. Imaginaros pues al final todo el hecho de empezar con un pequeño blog en lo que puede derivar. Yo no soy, o sea, Juan también tiene sus proyectos propios. En concreto, pues el que más resuena, el más conocido, puede ser sus eventos, ¿no? Háblanos de tus maratones, de tus Business in Change, cuéntanos un poco. Pues llevo 5 años montando eventos y y el evento en este caso, vuelvo a lo que comentábamos antes, son proyectos que no son generadores de ingresos porque no es un negocio en sí, ¿no? Pero estos eventos han ido evolucionando. El primero fue maratón de social media, evoluciona a maratón de social business y ahora se llama Business in Change, donde al final ya los negocios cambian, sea o no sea digital. Y los eventos es un espacio donde una vez al año más de 300 personas, profesionales del sector, del negocio, se juntan para intercambiar conocimiento en formatos de conferencias como las Tech Talks, conferencias de 15 minutos, donde aportan valor en su experiencia a lo largo de qué han hecho en esas empresas en ese año. Y además mezclamos empresas de todo tipo, es decir, desde empresas muy pequeñas, profesionales autónomos que trabajan ellos solo, hasta multinacionales conocidas por todos, porque al final todos pueden aportar valor de manera transversal. Por lo que los eventos es otro de los canales que ayuda a trabajar tu marca, el posicionamiento de tus proyectos y con eso generar retorno, generar negocio en otros canales. Hagamos un breve resumen. Agencias de marketing digital, aplicaciones, proyectos para ayudar a emprendedores, eventos para emprendedores y eventos relacionados con el marketing, formación. Todos estos proyectos están, quieras que no, relacionados con nuestro primer negocio. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que inicialmente emprendes para ganar dinero, para crear, para crecer, para no tener problemas, para poder comprarte un coche, para poder comprarte una casa, para poder ganar dinero. Llega un momento en el que eso te aburre. No es que te aburra ganar dinero, pero tienes que buscar crear proyectos que te motiven. Y a Juan y a mí nos motiva algo en común, y es la formación. Estás aquí en creatuagencia.com, proyecto formativo. Tenemos otro proyecto que se llama El Secreto de, donde Juan, yo y otro compañero nuestro hacemos un trabajo de coaching muy personalizado para enseñar nuestros secretos a esas personas que deciden apostar por nosotros. Tenemos otro proyecto que fue el primer proyecto formativo que tuvimos, que es Marketing Surfers University. Es un proyecto que surge de una necesidad de Marketing Surfers. Marketing Surfers es una agencia de marketing digital y al final contratar los servicios de una agencia de marketing digital, aunque haya agencias de marketing digital low cost, no se los puede permitir cualquiera. ¿Por qué? Pues porque al final estar en Facebook representando una marca, estar en Twitter, estar haciendo posicionamiento, hacer vídeos, todo suma. Y luego esas marcas no solo tienen que pagar eso, sino que tienen que pagar a Facebook, tienen que pagar a Google, tienen que pagar a esas plataformas que les van a dar una exposición. Yo siempre lo digo así, nosotros hacemos cosas bonitas, pero luego hay que pagar a las plataformas
para que esas cosas bonitas reluzcan, a no ser que hagas una cosa excepcionalmente bonita y todo el mundo hable de tu proyecto. Entonces decidimos crear Marketing Surfers University para aquellas agencias y aquellas personas que no se puedan permitir contratar los servicios de una agencia de marketing digital, que es un itinerario de aproximadamente 4 meses en el cual nosotros vamos enseñando a la persona o a la empresa todo lo que sabemos hacer y esa persona lo va aplicando día a día, mes a mes, en base a un caso real. Otro éxito porque al final nos costó nada, simplemente traspasar nuestro know-how a documento gráfico, a vídeos, presentaciones PowerPoint y algunos ejercicios interactivos y pudimos al final atender a un público al que hubiésemos tenido que dejar de atender si no hubiésemos tomado la decisión de crear este proyecto y este modelo innovador de formación. Entonces, bueno, ya hemos hablado también de formación. Juan, proyectos que desde el principio sabíamos que no nos iban a dar dinero de forma directa y aún así decidimos emprenderlo. Televisión online. Televisión online. ¿Ves la televisión? Cada vez menos gente ve lo que es la televisión más tradicional y vive con canales online, YouTube y otros canales. Y la parte de generar contenido, la televisión es otra de estas partes. Ahí hemos montado programas, por ejemplo, un programa se llamaba Enganchado, donde se hablaba de tecnologías que enganchan al humano, y hubo otro programa súper interesante llamado Directivas de Frente, donde se ponía en valor el papel de la mujer directiva en las empresas, y entrevistamos pues a más de 10 directivas con perfiles o puestos de alta responsabilidad en grandes compañías, donde nos contaban, ¿no?, cómo era su día a día, cómo compaginaban todo, cómo veían, ¿no?, toda esta parte de integración. Y seguimos haciendo canales online, MES 2.0, Jaime acaba de lanzar recientemente, ¿no?, enfocado a toda la parte de Revenue Management hotelero. Y Revenue Masters TV es una copia barata del MES 2.0 que hacía Juan todos los meses, pero es que he visto que es tan interesante para su público recibir un resumen todos los meses de lo mejor del marketing digital, que yo digo, bueno, pues voy a hacer lo mismo para el sector hotelero sin miedo, y esta es otra de las lecciones que debéis aprender. No tengas miedo al que dirá la gente de, joder, ya está copiando al merodio. No, tú eres tú tienes tu propio proyecto, y si copias algo que es excelente, pues no tiene por qué ser malo. Y esto da pie a los contenidos. Esos vídeos sabemos que no nos van a dar dinero, pero son contenidos de valor y contenidos diferentes a los que hace todo el mundo. Juan y yo hemos escrito libros, yo ya he hablado de los libros que he escrito, que son muy de nicho y que al final pues pocos autores viven de sus libros, pero yo vivo de mis libros y los cobro caros. ¿Por qué? Pues porque si alguien quiere un libro de Revenue Management me lo tiene que comprar a mí, porque en habla hispana no hay mucha más oferta. Los vendo entre 30 y 60 euros. Un libro. ¿Cuándo habéis pagado 60 euros por un libro? Pues la gente en Latinoamérica, con los costes de envío y demás, lo pagan. El precio base son 30 euros y luego incrementan. Son libros caros, pero puedo venderlo porque es un producto de nicho. Y aquí tienes otra lección. Enfócate a nichos. Pero además de los libros que vendemos de forma pagada, tenemos muchos libros de contenido gratuito, lo que denominamos ebooks. ¿Qué es lo que conseguimos? Gente que se los descarga a cambio de pues, un tweet, a cambio de compartir en Facebook o a cambio de dejarnos su mail. Esto, al final, si tú esos emails los utilizas bien para seguir dando contenido de valor y no para vender tus servicios, el usuario estará agradecido de seguir recibiendo esos correos. Y todo esto al final, ¿dónde lo centralizamos? En nuestros blogs. Los blogs son las piedras angulares que han hecho crecer nuestro negocio. Juan, ¿cuántos comerciales tenemos en Marketing Surfers?
No tenemos comerciales como se entiende el término comercial. De hecho, hasta hicimos una prueba y vimos que no era rentable. Al final lo que hacemos es trabajar las marcas personales y con estas a través de los blogs, de la generación de vídeos, de la generación de ebooks gratuitos y no gratuitos. Y todo esto lo que haces es no ir tú al cliente, sino que el cliente venga a ti. Al final lo que estás compartiendo es conocimiento. ¿Cómo le puedes ayudar? Eso transmite una confianza y los clientes te contactan diciendo, oye, ¿cómo me puedes ayudar todo esto? Y realmente este es la principal captación de clientes de Marketing Surfers y el resto de proyectos. Sí, es los contenidos ya no solo influyen en el boca a boca, en el branding y demás, influyen en el posicionamiento. El hecho de que tú generes un contenido interesante implica que alguien te va a querer contratar seguramente para dar una conferencia o para algo relacionado con formación. En esa conferencia en nuestro sector va mucho blogger y va mucho tuitero. Ellos hablarán de ti, alguno hará algún artículo sobre ti, generará un enlace hacia tu web y te posicionará. Hace unos meses, bueno, hace ya un año en Fitur tuve una experiencia muy interesante en la cual pues yo, con mi escuela de Revenue Management pequeñita, me encontré pues con una escuela grande que llevaba muchísimo tiempo en el sector hablando sobre Revenue Management y me presentaron a su SEO y me dicen, este es el chicheri al que no podemos alcanzar por muchas acciones SEO que hagamos. Y mi respuesta fue, es que realmente tú haces SEO, yo hago contenido de valor que sí o sí necesariamente evoluciona en SEO. Entonces hasta aquí vuelvo a hacer un resumen de todos los proyectos. Marketing Surfers, un éxito, nos da de comer. Engage, esa agencia de marketing digital que abrimos en América Latina, un éxito por la experiencia y porque nos generó ingresos. Emprende Finance, un éxito porque también, de nuevo, por la experiencia y nos generó ingresos. Social Clubbers, un éxito por los ingresos y porque nos ha derivado a montar una aplicación móvil que también, a pesar de no estar generando rentabilidad todavía, es un éxito como experiencia, tanto a la hora de crear aplicaciones como a la hora de buscar financiación y de tener experiencias y demás. Inviérteme, un éxito para luego tener más cuidado a la hora de elegir con quién te asocias. Y Revenue Masters, un éxito rotundo, me da ingresos pasivos mensuales y prácticamente diarios. Los maratones, un éxito por el branding que nos generan. La universidad, un éxito. ¿Por qué? Pues porque al final nos ha permitido atender a un nicho muy interesante que no hubiésemos podido atender sin esta experiencia. La televisión online, los libros, los blogs y demás, todos son éxitos porque nos ahorran un montón de dinero en SEOs, en comerciales y en todo aquello que otras agencias necesitan para sobrevivir. Y en publicidad. Y en publicidad. Por mi parte, y hasta aquí la lección de este módulo, hasta aquí esta lección y nada, y espero veros en siguientes módulos, Juan. Lo que dijo Jaime, no tengas miedo a copiar, cópianos y mejóralo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente módulo.